Bien, este es el tercer video ya de la historia de la iglesia a través de los siglos. Y a través de este video entonces hablaremos acerca de la iglesia a partir de la Reforma Protestante. Recordemos que en el video anterior quedamos en la iglesia de la Edad Media y veíamos que el Señor siempre mantuvo personas fieles, siempre hubo a lo largo de la historia personas fieles que no temieron la muerte, que no temieron la espada, la persecución, sino que se mantuvieron firmes a pesar de todo lo que tuvieron que padecer, sufrir. En esos países fuera de la jurisdicción de Roma existieron por muchos siglos cristianos que permanecieron casi que enteramente libres de la corrupción papal. Cristianos que creían en el carácter perpetuo de la ley de Dios, que recordemos es uno de los pilares de la iglesia de Dios. En el África Central, por lo menos entre la gente de Armenia, de el Asia, hubo iglesias que mantuvieron la observancia del sábado. Entre los que resistieron las instrucciones del poder papal, vimos en el video anterior que estaban los valdenses y fueron ellos uno de los que más sobresalieron. Así que en ese mismo país donde el papado tenía su trono, en Italia, allí estaban los valdenses denunciando la falsedad, la corrupción del papado. Ellos fueron los que contaron. En todos los pueblos de Europa fueron los valdenses los primeros que poseyeron una traducción de las Sagradas Escrituras. Bueno, esos valdenses estaban allí, se escondieron en los montes alpinos, es un sector bastante rocoso, de allí se escondían, de allí se mantuvo por mucho tiempo encendida la luz de la verdad. Bueno, pero ya a partir de años 1200, 1300, 1400 comienzan a surgir ciertos personajes que van a ser claves en la Reforma Protestante. Por lo menos uno de ellos es John Wycliffe, llamado el heraldo de la Reforma, que no solamente fue para Inglaterra, sino que es para toda la cristiandad. La gran protesta que contra Roma le fue dada lanzar no iba a ser acallada nunca. Él comenzó una protesta fuerte. La atención de Wycliffe se centró en las Escrituras. Él se consagró a escudriñar las Escrituras. Ese mismo empeño que había tenido para estudiar, para adueñarse de la instrucción que se le daba en los colegios, obviamente dominados por la iglesia, lo tuvo para estudiar la palabra del Señor. El Señor fue maravilloso con Wycliffe, protegió la vida de Wycliffe. Wycliffe tuvo que enfrentar muchísimos problemas, muchísimas dificultades, enfrentar concilios, enfrentar personajes de alto nivel en la iglesia y también en los reinos. Ya en aquel tiempo habían diversos regentes. Tuvo que enfrentar muchísimo. Sin embargo, logró establecer buenos cimientos para la grandiosa obra de la Reforma. Podríamos decir que Wycliffe fue uno de los mayores reformadores. Yo les invitaría, en las redes, en YouTube, están películas acerca de Wycliffe. Qué bueno que podamos ahondar, profundizar en eso. Otro de los pilares fundamentales de la Reforma fue Juan Hus. Fue uno de los miembros de la Iglesia de la Reforma. Bueno, eran personajes de catolicismo, pero que ellos comenzaron a desligarse del catolicismo como tal. Se convirtieron en reformadores. Cuando él llegó a ser sacerdote, expuso las enseñanzas de la Iglesia no basadas en la Biblia. Y bueno, esto despertó obviamente oposición, pero también despertó el interés de cientos de estudiantes de todas partes de Bohemia y Alemania. Este no tuvo la misma suerte con la que contó Wycliffe, porque Juan Hus fue quemado vivo en la hoguera, y también su compañero Jerónimo, un compañero que él tenía también en esta causa de la Reforma. Pero sin embargo, los precedentes que sentó Juan Hus, que se sentaron Jerónimo, pues dieron como ese apoyo a otros que estaban allí al punto de surgir también, de salir a luchar por lo mismo, a batallar por lo mismo. Luego vino otro de los reformadores, y creo que este es el que más nombre ha tenido y que ha hecho un trabajo impresionante, y fue Martín Lutero. Ese periodo, el mayor ímpetu del periodo de la Reforma surgió con Martín Lutero. 21 años de edad tenía, y ya era un erudito de las Escrituras. El tipo ya con doctorados y todo. Leía la Biblia en latín, que era la primera Biblia que él había visto. Aprendía, memorizaba
porciones de la Escritura. Era un hombre esforzado por ganar la salvación, se latigaba cuando reconocía el que era un pecador y se encerraba en su cuarto, lloraba, se daba látigo con el fin de buscar el favor de Dios. Pero cuando leen la Escritura, el justo por la fe vivirá. Cuando empieza a abrirse delante de sí el mensaje de la justificación por la fe, es como si se le hubiese quitado una venda de los ojos a Lutero y emprendió una lucha que, bueno, hasta el día de hoy disfrutamos de las bendiciones que trajo esa lucha. Ya el 1 de noviembre de 1517, Lutero entonces clava en la puerta de la catedral de Wittenberg un escrito, 95 tesis contra la Iglesia Católica, o bueno, lo que él creía, las enseñanzas que él creía. Muchas de esas tesis estaban relacionadas con las indulgencias, con la compra del perdón y muchas de esas cosas que él estaba en desacuerdo con eso. Esto obviamente atrajo los ánimos de la Iglesia en su contra. Empezaron las etapas de citarlo a los concilios, etc. Pero lo que más auge le dio es que ya para ese tiempo empezaba la imprenta a pronunciarse y esas tesis fueron impresas y distribuidas por toda Europa. Él fue llevado a un concilio, o una dieta, la llamaban la dieta, un concilio, la dieta de Worms. Y allí en aquella dieta, él es impelido, él es motivado para que se retracte de sus palabras, se retracte de lo que está escrito, para que queme sus libros. Y Lutero no lo puede hacer. Él le dice, no puedo y no me retractaré, porque es inseguro para el cristiano hablar contra su conciencia. Aquí estoy y no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Son las palabras de Martín Lutero. Bueno, en esa dieta pues él se salva. Se salva porque tenía como aliado a un rey y este lo protege. Sin embargo, también en su viaje, al salir de esa dieta, él tiene que haber algunas estrategias y el rey que lo quiere salvar, pues tiene que secuestrarlo prácticamente para salvarlo. La Iglesia de la Reforma pues se expande mucho gracias a la traducción que hizo Martín Lutero de la Biblia al alemán. Recordemos que la gran mayoría de la Biblia era en latín, pero Lutero hace una traducción al alemán y pues obviamente los que sabían alemán, que era el pueblo como tal, el pueblo común, pues comienza a leer la escritura y esto le da un auge grande a la Reforma, sobre todo en Alemania. A la par de él pues estaba otro amigo que era Felipe Melanchthon, nombrado en el Conflicto de los Siglos también, era un amigo íntimo de Lutero y también era un maestro allí en la catedral de Wittenberg. Él ayudó a escribir la Confesión de Augsburgo, que es una confesión apreciada en el mundo protestante y es el punto culminante, por así decirlo, de la Reforma protestante, Felipe Melanchthon. Luego comenzaron a surgir también otros reformadores, como Juan Calvino, que es un francés que él fortalece a otro grupo muy parecido a los valdenses o a los cátaros, que son los hugonotes. Así que desde Génova y Suiza, muchos de sus estudiantes pues se fueron a España, se fueron a Inglaterra, a otros países y apoyaron también la Reforma protestante. Uno de esos estudiantes más entusiastas, como de los más chispa, pues fue Juan Knox. Y Juan Knox conmovió los fundamentos de la apostasía en Escocia. Su predicación comenzó en contra de dicha apostasía y tuvo muchos adeptos la Reforma protestante. Otro importantísimo, Ulrico Zwinglio. Zwinglio fue el reformador en Suiza en la época de Lutero. Zwinglio era un pastor en la catedral de Zúrich, sacerdote. Y bueno, Suiza llegó a ser el modelo de la paz y el orden como nación. Se convirtió como, por así decirlo, en el centro protestante. En Escandinavia también la Reforma protestante prosperó bastante. Los hermanos Petri tradujeron allí la Biblia al sueco y pues Suecia también se convirtió en otro país protestante. Esto es interesante porque los países hasta ese momento, Alemania, Francia, España, Italia, Suecia, todos estos países eran del dominio católico.
eran países católicos. Pero estos reformadores están convirtiendo estos países y los reyes de dichos países entonces se están convirtiendo en protestantes. O sea, el papado está perdiendo una influencia tremenda. Si hubo un movimiento que hizo que el papado perdiera una influencia tremenda, es el movimiento de la Reforma. Y todos estos reformadores son importantes por eso. Otro de aquella época es Juan Tausen. Él predicó la Reforma en Dinamarca y por medio de su obra y de una traducción de la Biblia hecha al danés por Pedersen, pues Dinamarca también se volvió protestante. Y bueno, ya la Reforma protestante empezó a ser ayudada también por posteriores traducciones de la Biblia. Ya uno más reciente, Guillermo Tyndall, y la prensa pues le dieron también a la gente común de Inglaterra la Biblia en su propio idioma. Y pues la Biblia siguió liberando hombres y mujeres en muchos países. Jesús lo había dicho: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces todo ese pueblo que había estado en tinieblas, que había estado en persecución, todo ese pueblo que estaba sujeto solamente a la palabra de Roma, pues la Biblia les liberó. Y ya no había, de alguna manera, no había nada que les impidiera servir al Señor y conocer lo que Dios tenía para ellos. Posteriormente vinieron otros como Wesley. Wesley ya se convirtió en un predicador y él llevaría esas verdades del Evangelio a lugares mucho más prominentes. Terminamos este periodo de la Iglesia de la Reforma porque lo que va a continuar sería ya la etapa de los padres peregrinos. ¿Quiénes son los padres peregrinos? Y lo podríamos llamar así, la Iglesia de los padres peregrinos. Bueno, lo que sucede es que el 16 de septiembre de 1620, alrededor como de 100 hombres, 100 peregrinos, hombres y mujeres, de una voluntad firme y, bueno, arriesgados y de un fervor religioso también, se embarcaron en un barco, en un vapor llamado el Mayflower, y se dirigieron hacia lo que hoy se conoce como los Estados Unidos de América. Se aventuraron a tierras desconocidas, huyendo de alguna manera de las persecuciones del papado, con el sueño de tener una tierra de libertad donde pudieran practicar su fe. Ese viaje fue realizado por eso, porque ellos querían disfrutar de la libertad religiosa. Por eso los Estados Unidos son el símbolo de la libertad religiosa, porque ese fue el anhelo de sus padres peregrinos. Así que ellos se abrieron camino y bueno, llegaron a los Estados Unidos y allí comenzaron a surgir ciertos grandes hombres, grandes predicadores como Roger Williams, uno de los hombres reconocidos en la historia cristiana ya en esta etapa más reciente. Williams llegó a ser el fundador de la colonia Rhode Island, que fue el primer grupo que se estableció en los Estados Unidos con una forma de gobierno republicana y una libertad religiosa completa. Así que es muy importante este episodio de los padres peregrinos, porque eso nos va a ayudar a entender de alguna manera el ambiente de los Estados Unidos, el ambiente religioso en los Estados Unidos. Y recordemos que nuestra denominación, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, surge allí en los Estados Unidos, pero surge en medio de la libertad religiosa, pero precisamente porque hubo personas que lucharon, que anhelaron eso y que hicieron los esfuerzos para que eso fuera una realidad. Así que esos padres peregrinos se vienen de Europa, siendo perseguidos allí, maltratados allí, no hay libertad religiosa total allí, y ahora en busca de una tierra mejor, llegan a los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, en el próximo video continuaremos entonces con la Iglesia del Advenimiento y culminaremos con la Iglesia remanente. Y así cerraremos la primera parte de esta especialidad. Así que esta primera parte de esta especialidad va a costar 4 videos. Y esperamos que haya sido de mucho beneficio para ustedes.